Bienvenidos al canal sobre el reglamento electrotécnico de baja tensión de PLC Madrid. En este vídeo vamos a hablar sobre el alumbrado exterior, haciendo referencia a la Instrucción Técnica Complementaria 9, la Guía Técnica de Aplicación y el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior. Y también veremos las características de los equipos y elementos básicos, como pueden ser el cableado, los soportes y las propias luminarias. El primer punto nos va a definir qué instalaciones van a ser afectadas, en el caso tanto de dominio público como privado. Podemos ver, por ejemplo, vías rodadas, zonas urbanas como pueden ser los parques y plazas y cualquier alumbrado destinado para el mobiliario urbano. La guía técnica de aplicación, además, nos habla de las señales luminosas no autónomas para la regulación del tráfico o de cualquier tipo de receptor que esté conectado a la red de alumbrado exterior. En cambio, ¿qué instalaciones de alumbrado exterior no van a verse afectadas? Podemos destacar las señales luminosas no autónomas de tráfico, van a ser alimentadas a través de baterías, grupos electrógenos o cualquier parte de la red independiente del alumbrado exterior. O tenemos también piscinas, fuentes, ferias que solamente se van a ver afectadas por su instrucción técnica complementaria correspondiente. Eso lo podréis ver en otros vídeos. En cuanto a las viviendas unifamiliares, en el caso de que tengan menos de 5 puntos de luz, no será aplicable tampoco esta instrucción. La conexión con la red de distribución puede ser mediante instalaciones subterráneas, siguiendo las prescripciones de la instrucción 7, aéreas, siempre que el conductor sea aislado de 1000 voltios, según la instrucción 6, o de acuerdo a las propias prescripciones de compañía. Para realizar el cálculo eléctrico tenemos que tener en cuenta si la lámpara será de descarga. En este caso habrá que multiplicarlo por 1,8 veces su potencia, ya que lleva una serie de elementos asociados para su arranque y su correcto funcionamiento. En cuanto al factor de potencia, tenemos que asegurar que tenga un valor igual o superior a 0,9. Mientras que la longitud dependerá de la caída de tensión, que podrá tener un valor máximo de un 3%. La guía técnica de aplicación también nos recalca que para el cálculo de la intensidad máxima admisible de los cables deberemos ir a la instrucción técnica complementaria 6 o 7, dependiendo si la red es subterránea o aérea. En instalaciones trifásicas se hará un correcto reparto de los puntos de luz, de forma que la red quede de manera equilibrada. Y en los casos que sea posible se proyectarán diferentes niveles de iluminación para conseguir un eficiente ahorro energético. Dentro de los cuadros de protección, medida y control deberemos de tener las siguientes protecciones: contra sobreintensidades, tanto sobrecargas como cortocircuitos, sobre tensiones en el caso de que las líneas sean aéreas y contra corrientes de defecto a tierra. La sensibilidad del interruptor diferencial nos la dará el valor de puesta a tierra. En el caso de valores superiores a 1 ohmio tendremos que instalar diferenciales de 500 o de 300 mA de sensibilidad. Y en casos muy favorables en el que el valor de tierra sea inferior a 1 ohmio podremos utilizar sensibilidades de hasta 1 amperio. El control del alumbrado exterior puede realizarse a través de interruptores horarios o fotoeléctricos, pero en cualquier caso debe ir siempre acompañado de un interruptor manual. En el caso de mantenimientos o cualquier actuación se puede realizar independientemente de los elementos automáticos. Los cuadros de distribución deberán de cumplir con una protección mínima que sea IP55 e IK10, además de incluir una cerradura y estar instalados a una altura entre 2 metros y 30 centímetros del suelo. Sobre los conductores tenemos diferencias entre lo que nos indica el propio reglamento y la guía técnica de aplicación. La comparativa que tenemos es, primer punto, en el material. El reglamento solamente nos habla de que podemos utilizar cobre. En cambio, la guía nos indica que utilicemos conductores de cobre hasta una sección máxima de 25 milímetros cuadrados, debido a la dificultad de trabajar con ellas para mayores secciones. Y nos permite el uso de conductores de aluminio en el caso de que utilicemos las protecciones adecuadas en su instalación. El nivel de aislamiento en ambos casos tendrá que ser mínimo de 1 kV y el neutro podrá utilizarse únicamente para el circuito correspondiente. Las condiciones de instalación para las redes subterráneas vienen definidas en la instrucción técnica 7, en la que nos indica que los conductores deberán ir en canalizaciones entubadas, deberán respetar un diámetro y una profundidad mínima y siempre deberemos señalizar esta canalización mediante una cinta. En cuanto a los empalmes y derivaciones, deberán realizarse en cajas de bornes dentro de los propios soportes o, en caso contrario, en arquetas registrables que tienen que tener unas características mínimas frente al agua. En cambio, las redes aéreas deberán cumplir con las prescripciones de la instrucción 6, en el que nos dejan
como métodos de instalación, cables tensados sobre apoyos o cables posados sobre la fachada. Para las redes auxiliares y de control podremos ser menos restrictivos, disminuyendo la sección mínima, siendo para instalaciones subterráneas de 2,5 milímetros cuadrados e instalaciones aéreas de 4 milímetros cuadrados. Podremos llevar estos conductores por canalizaciones entubadas, dependiendo de la altura, teniendo la franja en 2,5 metros sobre el nivel del suelo, haremos caso a las prescripciones de la instrucción 25 o de la instrucción 11. Y en el caso de instalaciones especiales como pueden ser fábricas y que estas canalizaciones vayan por el interior de la fachada, podremos utilizar también como canalización bandeja. Los soportes de las luminarias deberán estar fabricados con un material resistente a las condiciones adversas que se pueden dar a la intemperie. Ya pueden ser la lluvia, el frío, el calor o el sol directo. Sobre todo en cuanto a la lluvia, deben de tener un grado de estanqueidad elevado para impedir la penetración del agua dentro de ella. Sobre los soportes y anclajes es necesario considerar un factor de resistencia mecánica con un coeficiente de seguridad mínimo de 2,5. Otra característica que deben de tener los soportes que lo requieran es una abertura. Esta debe ser del tamaño suficiente para permitir la penetración de los objetos eléctricos necesarios. Su ubicación se encontrará como mínimo a 30 centímetros del suelo, teniendo unas características de protección grado IP44 e IK10. En cuanto a los soportes que no puedan optar a tener esta abertura, siempre se podrá poner de obra un cuadro de protección y maniobra apropiado. Los conductores en el interior del soporte deberán de tener una sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados. La tensión de aislamiento debe de ser de 1 kilovoltio y únicamente podremos realizar empalmes o derivaciones dentro de cajas de mecanismo. En cuanto al acceso al soporte, deberemos de utilizar una protección suplementaria que puede realizarse mediante tubo. La conexión con los terminales del interior del soporte no debe ejercer ninguna fuerza sobre los conductores y la conexión de los conductores de red debe realizarse mediante bornes apropiados. La guía técnica de aplicación nos define luminaria como el conjunto óptico, mecánico y eléctrico equipado para recibir una o varias lámparas compuestas del cuerpo o carcasa y elementos auxiliares. Estos se instalarán generalmente en un compartimento de la luminaria. Cuando utilicemos luminarias suspendidas deberemos de utilizar un cable de acero para su suspensión y la alimentación se realizará mediante cable flexible. Los equipos eléctricos montados en el exterior deberán de ir protegidos contra sobreintensidades mediante un interruptor magnetotérmico o mediante un fusible, instalándose a una altura del suelo mínimo de 2,5 metros. Además, su alimentación debe realizarse siempre por la parte inferior, para de esta manera evitar la penetración del agua. En cuanto a las luminarias, el material de aislamiento a seleccionar podrá ser de clase 1, en el que estaremos obligados a realizar una puesta a tierra de las partes metálicas y conductoras, o de clase 2, en el que al ser un tipo de material aislante no será necesaria esta puesta a tierra. En lo referente a la protección contra los contactos directos e indirectos, podemos ver en la ilustración que en este caso, al estar cerca del alumbrado exterior una señal de tráfico, no va a ser necesaria de su puesta a tierra, ya que no lleva en su interior ningún elemento conductor. En cambio, en la segunda ilustración podemos ver la cabina telefónica que contiene una luminaria, como en este caso sí sería obligatoria su puesta a tierra, ya que al tener conductores en su interior, debido a alguna derivación, podemos tener una diferencia de potencial con respecto al alumbrado exterior. Para la puesta a tierra vamos a tener que garantizar durante todo el año una tensión máxima de contacto de 24 voltios. La instalación de los electrodos deberá de ser con un mínimo de un electrodo por cada 5 soportes, incluyendo siempre uno en el primer y en el último soporte. Como podemos observar en el ejemplo, mediante 3 electrodos hemos cubierto 13 soportes. Con el primer electrodo hemos cubierto del primer al quinto soporte, con el segundo electrodo del sexto al décimo soporte, y como obligatoriamente tenemos que instalar un electrodo en el último soporte, de esta manera hemos cubierto el último grupo. Para conocer las características de los conductores de protección debemos distinguir entre el conductor principal, que puede instalarse desnudo, teniendo una sección mínima de 35 milímetros y no pudiendo introducirse junto a otras canalizaciones, o conductor aislado. En este caso la sección mínima será de 16 milímetros cuadrados, material a utilizar cobre, y deberá de señalizarse con aislamiento de 750 voltios de color verde-amarillo, o como mínimo tener la misma sección que la fase en el caso de ser redes posadas. En cuanto al conductor de protección, que va a ser el que va a unir cada uno de los soportes,
vamos a tener que respetar una sección de 16 milímetros cuadrados, material cobre, y ponerle un aislamiento de 750 voltios y color indicado verde-amarillo. En este ejemplo podemos ver claramente que tenemos un esquema de distribución del neutro tipo TT en el que se ve tanto la puesta a tierra del centro de transformación a la parte izquierda de la ilustración como la red de puesta a tierra de la instalación receptora justo debajo del interruptor diferencial. En este caso, la protección contra los contactos indirectos deberá realizarse mediante este elemento, el interruptor diferencial, en combinación con la puesta a tierra. Para el siguiente ejemplo, un esquema TN, vemos cómo tanto la tierra del centro de transformación como la tierra de los receptores están unidas entre sí. En este caso, ante una derivación, se producirá un cortocircuito, con lo que la protección magnetotérmica será suficiente para desconectar nuestra instalación y de esta manera evitar el peligro ante un contacto indirecto. No olvides visitar nuestro espacio web sobre el reglamento ni nuestras páginas oficiales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.